Ok, bueno, el título de este taller es, taller de programación visual, y lo que vamos a hacer es la simulación, una simulación inicial de una dispersión normal de la suma de lo que den dos dados en una serie de iteraciones. No sé si alguna vez han visto esta curva. En el caso estas barras simbolizan la cantidad de coincidencias cuando un par de dados, después de haberse tirado, generan una suma. En este caso es muy poco probable que dos dados sumen 2, y es muy probable que al tirar los dados los dos sumen 7 en una serie de combinaciones, ¿verdad? Pueden formarse el 1 y el 6. El más probable es que dé 7. Sí, porque puede formarse el 1, el 6, el 2, el 5, el 3, 4. Es decir, es más probable por la cantidad de posibilidades de formar esa suma. Ok. Entonces, ¿cómo vamos a simular esa iteración de lanzamiento de dados para obtener esas sumas que nos van a indicar cuál es la probabilidad la mayor probabilidad de que sea un número? Lo vamos a hacer a través de un algoritmo. Un algoritmo es una serie de instrucciones que se ejecutan paso a paso y que intentan resolver un problema. Y estos algoritmos, el computador los procesa y genera lo que le llaman un lenguaje máquina, que es como normalmente funcionan los computadores, con códigos binarios. Pasa que últimamente se ha vuelto famoso una forma de programar, se le llama programación por bloques. Ese es un tipo de programación visual en la que se acomodan una serie de piezas con cierta lógica, con cierta funcionalidad, y que genera un resultado que es inmediato a la vista y a la prueba del usuario, y no es necesario ingresar código literalmente como lo haría un programador. Es una herramienta útil para niños que no conocen de una sintaxis de programación como tal, y también es útil para, en este caso, docentes que tal vez no tengan familiaridad o contacto directo con un lenguaje robusto, sino que pueden tener ciertas piezas de código ya hechas detrás, y de la cual pueden ingresar parámetros y generar una serie de tareas que pueden dar buenos resultados. En este caso, para realizar una simulación, vamos a requerir de un programa de desarrollo de videojuegos que se llama Unity 3D. En este caso es un motor gráfico que utiliza una lógica de programación y involucra también su propio sistema de programación visual. Antes de mostrarles cómo funciona el motor de programación visual de Unity, explicarles un poco cómo funcionan los videojuegos. Los motores gráficos funcionan renderizando o haciendo una dispersión de luz a través de una serie de polígonos que hay en pantalla. Y esos polígonos pueden disponer de texturas, pueden disponer de movimiento, incluso se pueden animar los polígonos. Y los videojuegos funcionan como si fuese también una película, que
Por ejemplo, en esta animación, stop motion, perdón, las animaciones se hacen frame by frame, que le llaman, o cuadro por cuadro. Y bueno, al momento de unir todas esas series de fotografías, se nota, da esa sensación de movimiento o de animación. Los videojuegos funcionan de la misma manera. Y esto es un diagrama que se puede crear en Unity, que en sí es programación visual. Es una forma de crear cierto flujo, cierta lógica, a partir de eventos, a partir de variables, a partir de bucles, condicionales, y cada una de estas piezas tiene una serie de código detrás, en donde se reciben parámetros de entrada, donde quizás surgen ciertos flujos bajo ciertas condiciones, y todo eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Cada una de estas piezas de un diagrama de programación visual se le conoce como nodo. Un nodo puede tener cualquier tipo de funcionalidad, incluso se pueden crear nodos personalizados. En este caso, este nodo corresponde a imprimir en consola o imprimir en pantalla un mensaje. Otro nodo, por ejemplo, es el de un condicional. Un condicional es que, bueno, cuando llega cierto flujo de la ejecución de un programa, que normalmente se representa con esta flecha a la izquierda, al llegar a ese punto, se evalúa una condición. Se evalúa una condición que puede ser verdadera o falsa. ¿Qué pasa, por ejemplo, acá en este ejemplo? Que tenemos un tren que tiene dos rutas posibles. Sin embargo, existe una condición de que este tren tiene que cruzar un puente en el caso de que sea de día, o tiene que cruzar un túnel en el caso de que sea de noche. Entonces, es una forma de representar el conditional if, que dependiendo de una condición dada, se redirige ya sea hacia la ejecución de una tarea en el caso de que la condición sea verdadera, o ignorar esa tarea en el caso de que la condición sea falsa. Otros tipos de bloques son los eventos, otros tipos de nodos, perdón. Los eventos en sí es una ejecución de una parte del código que se ejecuta siempre y cuando se haya desencadenado de alguna forma, como por ejemplo unas piezas de dominó, o por ejemplo esta gota cayendo, que después de la gota caer surge el evento de que existen ondas expandidas en el agua. Y bueno, en computación existen eventos muy comunes que se utilizan, en este caso el evento input get key. En este caso ese evento, bueno, es intuitivo, se entiende intuitivamente de que cuando se presiona una tecla dada por un parámetro, en este caso flecha arriba, entonces el flujo de esa forma de diagrama va a desencadenarse de aquí a las siguientes partes del diagrama. Y bueno, vamos a hacer un test inicial. En este caso vamos a crear unos bloques sencillos de Unity para poner a la escucha del programa al evento de presionar el espacio, la barra espaciadora. Esa barra espaciadora va a dirigir el flujo a este nodo, que es para imprimir un mensaje en consola,
y ese mensaje que vamos a imprimir en pantalla va a ser un hola mundo. Ok, entonces en cada una de las computadoras vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a este botón que está aquí arriba. Bueno, primero mencionar que este programa se llama Unity Hub. Es una herramienta que permite gestionar proyectos que se hayan creado en Unity. Vamos a crear un nuevo proyecto. Vayámonos aquí a esta opción que dice Core y creamos un proyecto en 3D. Seleccionamos 3D y le agregamos un nombre al proyecto. Entonces, en este caso yo le voy a llamar probabilidad de y creamos el proyecto. Pues esto de la interfaz gráfica aparecen muchas opciones, pero nosotros vamos a utilizar más que todo, bueno, esta área y esta área y este es el escenario. Los videojuegos funcionan igual como si fuera una puesta en escena, en donde nosotros podemos ubicar elementos en pantalla, podemos ubicar polígonos, podemos ubicar objetos. Este panel de acá, el que dice jerarquía, aquí se van a ubicar todos los elementos que están en escena. En este caso tenemos dos elementos en escena, que es, bueno, una luz direccional y una cámara. Esos son los que aparecen por defecto. Como esto es una puesta en escena y se intenta simular algo similar al cine, necesitamos, bueno, una cámara, que esa cámara puede desplazarse en el espacio. Tenemos una luz, que esa luz puede cambiar de intensidad, y podemos agregar otros planos, que es lo que vamos a hacer en este momento. Podemos venirnos aquí a la jerarquía, le damos clic derecho, 3D Object, y aquí aparecen varios objetos que podemos agregar en escena: cubos, esferas, cilindros. Lo que vamos a hacer es agregar un plano. Ese plano va a servir como base para nuestro juego, para hacer la simulación de la caída de los dados. ¿Pero de dónde? Disculpa. ¿Acá era? Sí, en este panel de jerarquía se le da clic derecho acá. Eso que hace como una base para poder quedar encima de. Sí, No, sí, exactamente. sí. Después. 3D Object. Plane. Aquí. Ajá. Y como, bueno, ya experimentaron ahí, este plano puede rotarse, puede escalarse, puede cambiar de posición. Como ven, existen representaciones de lo que serían las coordenadas y lo que son los ejes. En este caso el rojo es el eje X, el azul es el eje Z y el Y, sí, el eje Y sería el Y. Y todos los objetos pueden manipularse de esa forma. Podemos incluso desplazarlo en los ejes. Este plano. Y este que dice, el que está abajo de rotarlo, ¿qué es? Scale to. ¿Ese qué es? Eso es de escalar. Si usted se posiciona acá y mueve el mouse, puedes escalar el objeto. Pero bueno, vamos a dejar el objeto en la posición 0, 0, 0, con una rotación 0, 0, 0. ¿Cómo lo puedes hacer? Ok, lo actualiza. Sí, pueden agregarlo manualmente. Y lo que es la escala sí, vamos a hacer que este plano sea más grandecito, para que los dados no se vayan al infinito y más allá. Entonces,
Agregamos un 4 en cada parámetro de escala. Ok, esto es los elementos que están en escena. Esta es la escena como tal, estas son las propiedades que corresponden a cada objeto en escena. Y este panel de acá corresponde a archivos que podemos utilizar dentro del juego. Aquí es donde vamos a crear los scripts o los diagramas que van a formar parte de la lógica del juego. Ok, ya tenemos un plano en escena que va a servir como plataforma para ubicar los dados, porque lo necesitamos porque este espacio que está alrededor de ese plano es vacío. Entonces, si no agregamos ese plano, se caería en infinito. Esos dados los vamos a descargar de internet. Existe una tienda virtual que se conoce como Asset Store y es la que vamos a acceder en este momento. En esa tienda de Unity vamos a buscar el dado, que bueno, en inglés sería dice. Y vamos a buscar, vamos a ir aquí donde dice precio y vamos a buscar los que sean gratis. Bueno, genial. ¿Dónde sale el free? Luego a pricing. Y vamos a descargar uno que está por acá, que fue el que más me gustó. Unity Asset Store. Era este rojito que está acá. Vamos a ver donde dice Add to my assets. Ok, bueno, ya tenemos este paquete que corresponde al dado. Este paquete, si nosotros lo inspeccionamos y entramos dentro de las carpetas, vemos que hay otras subcarpetas. Estas subcarpetas, bueno, son parte de documentación, parte también de escenarios demostrativos donde está ese archivo, esos dados como tal, materiales, polígonos, texturas, y nosotros vamos a acceder a esta carpeta que se llama prefabs. Los prefabs son objetos. Ay, me dio doble clic. Sí, no hay problema. Los prefabs son objetos que ya vienen con un acabado artístico y traen otras propiedades como texturas, colisiones. Bueno, si yo le doy clic al alguno y me desplazo alrededor de él, voy a ver que se ven como esos detalles, digamos. Por forma de devolverse a la escena, eso es como un editor de ese objeto, de ese prefab. Para devolverme al escenario, tengo que regresarme acá arriba a donde dice escenas, a esa pestaña que está acá. Escenas acá, ¿no? Esa. Para volver a la mía. Sí. O sea, como para. Ok, Y nosotros, para agregar un objeto a la escena, podemos simplemente agregar un prefab y arrastrarlo. Yo voy a escoger estos dos dados. Ok, ahora les voy a enseñar cómo podría uno desplazarse en el escenario. Bueno, existen dos paneles de este viewport. Viewport es como el escenario. Uno en el que podemos visualizar los objetos en escena y otros en los que nos posicionamos en cómo se visualizaría el juego ya corriendo. Es una previsualización.
sería en esta pestaña que se llama Bien. Paint. Ok. Esa pestaña, vamos a ver, esa vista previa corresponde a la cámara que está posicionada en la escena. Si yo me vengo acá y a la escena. ¿Y cómo me muevo aquí? No puedo moverme. Sí, eso lo quería decir. Bueno, en la pestaña del juego no puede moverse No puedo moverse. aún porque los controles no están programados. Ok. Pero para desplazarse en el escenario, en este panel de la escena, sería con las teclas W, A, S, D. Bueno, que W sería hacia adelante, A sería hacia la izquierda, En el juego. S en el escenario. S sería hacia atrás, D hacia adelante. Pero bueno, para que funcionen esas teclas necesita mantener pulsado el clic derecho. Ok. Entonces, bueno, yo mantengo pulsado el clic derecho y con esas teclas que les mencioné, yo puedo rotar aquí y ir más cerca de los objetos, verlos ¿Cómo roto? donde están posicionados. Con el mouse mantiene apretado el clic derecho y arrastra. Ok, de verdad, eso está. Y bueno, lo que vamos a hacer es posicionar bien esos objetos de la forma en que se hagan más atractivos a la hora de hacer la simulación. Entonces lo que vamos a hacer es primero irnos a la cámara, seleccionamos acá la cámara Cámara, en cámara. y vemos que se abre un cuadrito acá, que es como la vista previa del juego. Lo que voy a hacer es posicionar esta cámara un poco más alto y rotarla un poco. Para rotarla, bueno, sería cambiar aquí esta opción en vez de desplazamiento, pasarla a rotación. Pero si vuelve en cámara, ¿o no? Sí, main cámara. Entonces, rotamos con respecto al eje X, que sería el rojo, como para hacerlo como un plano contrapicado que le llaman. Y bueno, nos devolvemos otra vez a la opción de desplazamiento y ubicamos también los dados en una posición más o menos intermedia. Ya ubiqué los dados en una posición que me gusta, están ahí visibles, ya se pueden visualizar los números. Ya aquí ya podríamos correr el juego, hacer que la simulación corra. Entonces, bueno, para hacer una prueba, eso es lo que vamos a hacer en este momento. Nos vamos aquí arriba y presionamos el botón de play. Y como vemos, no pasó nada. Pasa que estos objetos aún no tienen física o no son afectados por la física. Y necesitamos hacer que esos objetos sean afectados por la gravedad y que nosotros podamos aplicar fuerza sobre esos dados. La forma de hacerlo es mediante un componente. Ver un momento de la presentación. Un componente es como una extensión que tiene un objeto. A mí me gusta poner el ejemplo de este superhéroe, Iron Man, que quizás en un momento tenía unas funciones iniciales, pero se les fueron añadiendo otras funciones que extendieron esa forma del traje y lo fueron mejorando. Entonces un componente es eso, es como añadir elementos adicionales. En este caso los objetos tienen una enorme cantidad de componentes. Un componente puede ser partículas
que se mueven alrededor de ese objeto. Un componente puede ser algún efecto de luz, sonido, un efecto de sonido puede ser un componente. En este caso nosotros vamos a agregar un componente que se llama Rigid Body. Nos vamos aquí a este panel lateral, presionamos Add Component y buscamos el que dice Rigid Body. Toda esta pieza que se ve acá, todo este recuadro hace referencia a ese componente. Y ese componente, la función es darle propiedades físicas a un objeto. En este caso puede ser masa, puede ser afectado por la gravedad, puede tener colisiones, entre otras cosas. Entonces, bueno, si yo le doy play a la simulación del juego, voy a ver que al dado al que le di esa propiedad fue afectado por la gravedad. ¿Vale? Y hay que ponerle eso a los dos lados. Lo que pasó es que se le agregó el Rigid Body a la cámara. Y la cámara se cae. Sí. Sí, entonces sería remover ese componente, aquí un componente, y a cada lado hay que agregarle ese componente, el Rigid Body. Ahora sí. Entonces ahora los dos lados deberían de caer. Caen al plano. Sí, al plano. El plano tiene colisión, entonces hace que permanezcan ahí. Ahora vamos a hacer que esos dados se lancen y puedan rotar, puedan caer aleatoriamente. Entonces eso lo vamos a hacer a través de programación visual. Pero bueno, nunca hicimos el ejemplo inicial de hacer un print en consola de bola mundo. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos aquí a este panel de assets, le damos clic derecho, crear y creamos un folder. Y se va a llamar scripts. Ahora a ese carpeta de scripts vamos a entrar dentro de la carpeta, le damos clic derecho y le damos create, visual scripting y script graph. A este script graph le vamos a llamar logic, puede ser. Ok, y a ese archivo le damos doble clic. Al hacer doble clic nos va a abrir otro panel. Ok, este es el espacio para crear una lógica de programación visual. Aquí tenemos un área donde podemos agregar todos los nodos que queramos. Si nosotros le damos clic derecho, existen varias secciones con distintas cantidades de nodos. Sí, bueno, si nosotros ingresamos a esa sección de matemática, podemos ver muchas operaciones que se pueden hacer. No sé, bueno, aquí aparecen varias operaciones de trigonometría, otras como para redondear hacia arriba, clamp, que es como una interpolación. Pero bueno, lo que nosotros vamos a
a crear primero va a ser un llamado, un evento al presionar el espacio del teclado. Entonces buscamos aquí la opción que se llame onKeyboard Input. Vamos a buscar ese nodo. Ok. onKeyboard Input. Vamos a- Entonces, esto va a detectar cuando, bueno, por defecto aparece el espacio, pero si nosotros tenemos aquí todas las teclas del teclado y podemos setear muchas veces estos eventos según se requiera, según se vaya haciendo más complejo el juego. Vamos a extender el flujo de este nodo. Vamos a hacer un debug log message. Perdón. Si ustedes ven, bueno, a ustedes les apareció esto conectado. Estas conexiones yo las puedo desaparecer dándole clic derecho. ¿Qué ocurre ahí? Que bueno, si yo presiono la tecla espacio, esto no va a tener conexión, entonces no se va a ejecutar. La única forma que se ejecute es que haya una conexión, que haya un flujo. Y bueno, nosotros necesitamos pasarle un parámetro a ese console, a ese debug log, que va a ser un texto. Entonces vamos a irnos al parámetro, arrastramos y buscamos el que diga string literal. Voy a poner una vez. Ok, guardamos con control S y nos regresamos a la escena. Eso lo podemos cerrar con X. Bueno, ya tenemos una pieza de código. Ahora, para que esto funcione en el escenario, necesitamos arrastrarlo mínimo una vez algún objeto en escena. Yo lo que voy a hacer es venirme a este plano. Yo voy a agregar esa lógica al plano. Me vengo al plano y le voy a agregar un componente. Ese componente va a ser script machine. El script machine es un componente que lo que me permite es asociar un script, un diagrama de esos de programación visual a cualquier objeto en escena. Entonces lo que voy a hacer es arrastrar ese script acá donde aparece esta opción que dice graph. Ahora podemos iniciar el juego, vamos a correrlo y bueno, aquí ya está corriendo. ¿Cómo puedo ver yo el mensaje? Tendría que venirme a esta parte que dice consola. Y una pregunta, ¿por qué el mío se ve tan zoom in? ¿Y por qué no funciona todavía? Ahí está funcionando, sí. Pero lo veo muy cerca. Fue que En cámara. la posición de la cámara está muy cerca. Bueno, estos dos pestañas que están acá, uno corresponde a los archivos del proyecto y esto que se llama consola es lo que va a imprimir en pantalla el mensaje que nosotros agregamos. En este caso yo cuando le doy espacio voy a imprimir ese hola mundo que agregué. La consola es como una herramienta para detectar errores. Ok. Se utiliza mucho en programación. Pero ahora vamos a hacer algo más interesante. Vamos a hacer que no se imprima nada en consola. Vamos a hacer que una fuerza se aplique sobre el dado cada vez que presionemos espacio. Vamos a create, visual scripting y script prep. Ahora sí, a cada uno de los dados vamos a agregar ese componente, script machine.
Script Machine. Script Machine, no hay que darle nada, ¿verdad? No hay que darle nada. No. Bueno, voy a arrastrar aquí el flujo, como por acá arriba, y voy a agregar el nodo que se llama Add Force. En Rigid Body. Sí. At Force hay varios. Ajá, tienen que agregar este que dice No. Force y Mode. Ok. Y bueno, la fuerza que vamos a agregar es de 10 sobre el eje Y. El eje Y es el que va hacia arriba. Entonces, como para impulsar los dados hacia arriba. Y es una fuerza, va a ser una fuerza de impulso. No queremos que sea una fuerza constante. Queremos que sea una fuerza aplicada como si fuera como si lo estuviéramos lanzando. Ok, ya está sirviendo el salto. Ahora hay que aplicar una rotación. Esa rotación se le conoce como fuerza de torque. Ajá. Y tenemos que agregar un nodo que sería add torque. Aquí podríamos agregar un vector de fuerza que escogamos mejor esta opción que se llama Add Torque XYZ mode. Este no cumple la misma función que el de arriba. Los dos cumplen la misma función, solo que Hay que hacer tan los dos cumplen la misma función, solo que en este tengo los parámetros de entrada separados. Podemos agregar aquí, no sé, un 100, un 20, un 50, cualquier valor. Y ese valor de fuerza se va a aplicar sobre el completo. Lo guardo y se lo pego al cubo otra vez, entonces. No, ya está aplicado. Ya está aplicado. Sí. Bueno, ya para ir finalizando ahorita. Bueno, ven que en este caso no está funcionando de la forma que preferiblemente desearíamos, porque debería ser más aleatorio el movimiento. En este caso se está aplicando la misma fuerza sobre un objeto muy similar y tienen un movimiento, una rotación que se asemeja mucho. Yo he quitado preparado ya otro proyecto donde ya está terminado. En este caso los dados tienen una rotación más aleatoria. ¿Cómo sucede esto? Bueno, yo tengo el nodo de input, de keyword input, y tengo el nodo de añadir fuerza y añadir torque. Sin embargo, de por medio agregué otros 3 nodos que corresponden a la obtención de 2 números, Range. de 3 números aleatorios que van desde el menos 100 al 100. Bueno, cada uno de estos números aleatorios van a servir de entrada para la fuerza de torque. Y cada uno de los dados va a tener un valor diferente en esa fuerza. Si ven, estos nodos tienen parámetros de entrada que bien pueden ser digitados acá como números de forma hardcoreada o datos estáticos, o pueden crearse dinámicamente también. Pueden crearse acá. Y tenemos un valor de salida. Ese valor de salida va a ser un número que nos va a servir acá. Eso también lo vamos a utilizar más adelante en otras simulaciones. Y bueno, además de esto,
yo había preparado un script adicional. Un script adicional que lo que me hace es imprimir en consola la suma de lo que llevan los dados, de los que dan los dados. Ok, si yo presiono Enter aquí, en consola me va a tirar la suma de esos dos. Si yo vuelvo a presionar acá, la suma de esto va a ser 2. Si vuelvo a jugar, la suma va a ser 6. Presiono Enter, va a ser 6. Esta lógica la tengo por aparte en un script que se llama calcular. Que bueno, es enorme, se volvió enorme. Que bueno, esto lo que hace. Esto lo que hace son tareas más complejas, un poco más complejas. Aparecen nodos, por ejemplo, para obtener el punto cruz de dos vectores. Existen nodos para obtener la magnitud de un vector. Y todos estos cálculos son hechos más que todo para determinar cuál es el valor del dado según la rotación final, según la rotación final de caída. Y bueno, algo que vamos a ver más adelante es que, bueno, al yo obtener esos valores de ciertas variables, yo los puedo ir acumulando. En una lista. La idea es que esos valores se vayan acumulando acá, según una posición de una lista, y que, bueno, seguramente en el próximo taller vamos a hacer que esos valores acumulados en esa lista se pueden proyectar en GeoGebra con la curva que vimos antes.